Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de C++, en el cual vamos a ver los arrays o vectores. ¿Qué es un array? Un array es un conjunto de datos del mismo tipo, que son accedidos por medio de posiciones o índice. Es decir, un array es como una especie de caja que almacena muchos valores, pero esos valores tienen que ser del mismo tipo de dato. Por ejemplo, si nosotros declaramos un array de tipo de dato int o de tipo de dato entero, todos los valores que almacenemos en ese array tienen que ser de tipo de dato entero, no pueden ser de otro tipo de dato. Como el ejemplo que estamos viendo aquí en pantalla. Aquí tenemos un array de tipo de dato entero con 6 elementos en su interior. Cada uno de ellos se encuentra en una posición específica. Es esta posición del array la que nos va a permitir acceder o ingresar un valor a ese array. Ahora bien, algo que tenemos que tener muy en cuenta y que no se nos puede olvidar es que los arrays empiezan siempre desde la posición 0 y no desde la posición 1. Teniendo en cuenta este mismo ejemplo de este array, que es de 6 elementos, vemos que el primero de ellos, el primer elemento, no empieza desde la posición 1 sino desde la posición 0. Y no termina en la posición 6 sino en la posición 5, es decir, una posición menos que la que debe ser en realidad. Y es porque los arrays, como les dije, empiezan siempre desde la posición 0. Entonces, como este array es de 6 elementos, el primero empieza desde la posición 0 y el último termina en la posición 5. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta para posteriormente poder acceder o ingresar valores a un array. Esta es la sintaxis de la declaración de un array. Y para declarar un array es muy sencillo. Primero que todo colocamos el tipo de dato de los elementos que va a almacenar el array. Seguido a esto le colocamos un nombre identificativo a nuestro array o a nuestro vector. Luego abrimos y cerramos corchetes y dentro de ellos vamos a colocar el tamaño del array, es decir, el número de elementos que va a almacenar el mismo. Bueno, teniendo en cuenta esto, ubiquémonos en nuestro editor de código Visual Studio Code para establecer ya en práctica cómo declarar un array. Así que situémonos en nuestro editor de código Visual Studio Code. Bueno, ya dentro de Visual Studio Code y después de haber creado el archivo C++ con la estructura del programa, vamos a ubicarnos dentro de la función main. Y dentro de la función main vamos a declarar o a crear un array teniendo en cuenta los valores que veíamos en la presentación, tomando como referencia ese ejemplo. Y los elementos de ese array que veíamos en la presentación son números enteros. Por lo tanto, el tipo de dato de este array va a ser de tipo de dato entero, porque vamos a almacenar en ese array elementos de ese tipo de dato. Entonces, luego de haber colocado el tipo de dato, vamos a colocar un nombre identificativo para nuestro array. En este caso yo lo voy a llamar números. Y seguido a esto vamos a abrir y cerrar corchetes. Y dentro de los corchetes vamos a colocar el número de elementos que va a almacenar el array. Entonces en el ejemplo veíamos que ese array era de 6 elementos. Por lo tanto dentro de los corchetes vamos a colocar el número 6. Y cerramos con punto y coma para terminar la declaración del mismo. Bueno, ahora la pregunta es ¿cómo ingresamos datos en ese array? En C++ tenemos tres formas de realizarlo. Se las voy a mostrar a continuación. La primera forma es, en la misma declaración del array, podemos asignarle los valores directamente.
Entonces, luego de haber declarado el array, podemos colocar el operador igual, abrimos y cerramos llaves, y dentro de las llaves vamos a colocar los elementos que va a almacenar el array. Entonces, los elementos van a ser el número 15, el número 20, el número 8, el 9, el 26 y el 50. Cuando lo realizamos de esta forma, es decir, que le asignamos los valores directamente al array en la misma declaración, no hay necesidad, de colocar el número de elementos que va a almacenar el array. Entonces, por lo tanto, borramos este número y de esta forma no hay ningún problema. Porque lo que hace C++ es contar de alguna forma el número de elementos que se encuentra dentro de la llave de apertura y la llave de cierre de la asignación de estos valores. Como estamos viendo muy claramente, los valores tienen que ir separados por comas. Entonces C++ cuenta el número de elementos que se encuentran dentro de las llaves, en este caso como son 6, C++ cuenta esos valores que son 6 y le establece ese número como tamaño al array. Eso es lo que internamente realiza C++ cuando establecemos los valores directamente, sin colocarle el tamaño dentro de los corchetes. Esta sería la primera forma. La segunda forma, vamos a borrar esta parte y vamos a dejarlo como lo teníamos anteriormente. Colocamos el tamaño de 6 elementos y luego de declarar el array vamos a ubicarnos debajo de esa línea de código y vamos a establecer posición por posición el valor que deseamos almacenar en cada una de esas posiciones. Entonces vamos a empezar desde la posición 0, que es la primera posición, y para ello vamos a colocar primero el nombre del array, que es números, abrimos y cerramos corchetes, y dentro de esos corchetes vamos a colocar la posición 0 o el número 0. Entonces luego de colocar el número 0, por medio del operador igual, le asignamos el valor que le queremos almacenar a esa posición. Entonces colocamos el número 15 y ese número 15 se va a almacenar en la posición 0 de la raíz números. Aquí estamos viendo muy claramente que una posición del array es como si fuera una variable normal, sino que en vez de colocar un nombre de una variable, nos referimos a una posición específica del array, en este caso del array números. Y así vamos a almacenar uno a uno los valores en cada una de las posiciones. Cerramos con punto y coma, presionamos Enter y ahora vamos a establecer en cada una de las posiciones su valor. Entonces ya yo tengo el código copiado de las posiciones siguientes con sus valores. Entonces lo que voy a hacer es pegarlas para no alargar tanto el video. Entonces aquí estamos viendo que cada una de las posiciones del array tiene su valor correspondiente. Y esta sería la segunda forma de asignar valores a nuestro array, asignándole posición por posición el valor que le queremos colocar. Y la última forma sería por medio de un bucle for, utilizando los estatutos de entrada sin y code, para ir preguntando en cada vuelta de bucle que ingrese el valor y por teclado ingresamos ese valor y lo guardamos en cada una de las posiciones. Para ello vamos a borrar este código y vamos a colocar for, abrimos y cerramos paréntesis, colocamos el valor inicial de la variable contadora, en este caso i, la vamos a inicializar en 0, ya les explicaré por qué. Colocamos punto y coma, que i sea menor que 6 y que i se aumente de 1 en 1. Abrimos y cerramos llaves. Y nos ubicamos dentro del cuerpo del bucle for. Ahora la pregunta es, ¿por qué inicialicé i en 0? Inicialicé i en 0 porque además de que i nos lleva al control del bucle for, nos va a permitir
llevar los índices de cada una de las posiciones del array en cada vuelta de bucle. Y la inicializo en 0 en sí, porque recordemos que los arrays empiezan desde la posición 0. Y como y nos va a servir de índice para cada posición del array en cada vuelta de bucle, tenemos que inicializarla en ese valor, porque los arrays empiezan desde la posición 0. Y la condición del bucle va a ser menor que 6, porque el array números tiene 6 elementos. Y como les estaba explicando, empieza desde la posición 0 y en este caso terminaría en la posición 5. Es por eso que i tiene que ser menor que 6 o tiene que ser menor o igual a 5 para que llegue hasta ese valor. Y la vamos a aumentar de 1 en 1. Y dentro de las instrucciones vamos a colocar un estatuto de salida code que muestre un mensaje informativo al usuario que diga ingrese un número en la posición, dejamos un pequeño espacio, concatenamos con el valor actual de i y concatenamos a su vez con otra cadena, dejamos otro pequeño espacio y colocamos una flecha para que nos separe el valor que va a ingresar el usuario por teclado y el mensaje informativo. Entonces presionamos Enter y luego de mostrar el mensaje colocamos un estatuto de entrada sin para que el usuario pueda ingresar el número y se guarde en la posición específica del array. Entonces ese valor se va a guardar en el array números en la posición i. Vamos a ver ahora cómo funciona este código internamente, suponiendo que ejecutamos el programa. Entonces cuando nosotros ejecutamos el programa, teniendo en cuenta el flujo de ejecución, el programa entra a ejecutar primero esta línea, que es la declaración del array números con un tamaño de 6 elementos. Luego de ejecutar esa línea, pasa a la siguiente, entra en el bucle for, evalúa el valor inicial de la variable contadora, en este caso i, la hemos inicializado en 0, pasa a evaluar la condición que si i es menor que 6, en este caso i, como vale 0, si es menor que 6. Como la condición se cumple, entra a ejecutar las instrucciones del bucle for. Entonces ejecuta primero esta línea, que es el estatuto de salida code con un mensaje, y lo que va a mostrar es lo siguiente. Un mensaje que dice ingrese un número en la posición concatenado con el valor actual de i. ¿Cuál es el valor actual de i? El valor actual de i es 0. Entonces, por lo tanto, va a mostrar por consola un mensaje que diga ingrese un número en la posición 0. Entonces, luego el programa pasa a la siguiente línea y pide por consola que ingresemos ese número. Entonces, vamos a suponer que nosotros ingresamos el número 15. Ese número 15 se va a almacenar en el array números en la posición i. Entonces, se va a almacenar en el array números en la posición i. ¿Y cuál es el valor actual de i? Y en estos momentos vale 0. Entonces, el número 15 se va a almacenar en el array números en la posición 0. Termina de ejecutar esa línea, llega al final de las instrucciones del for, aumenta a i en 1, y ahí no vale 0, sino que vale 1. Entonces, como i ahora vale 1, evalúa nuevamente la condición que si i, que es 1, es menor que 6. Como si lo es, vuelve y ejecuta las instrucciones del bucle for. Vuelve y se repite. Entonces vuelve y muestra el mensaje. Ingrese un número en la posición. El valor actual de i que es 1. Ingrese un número en la posición 1. Luego pide que ingresemos el número por teclado. Vamos a suponer que el usuario ingresa el número 20. Ese número 20 se va a almacenar en el array números en la posición de i. ¿Y cuál es el valor actual de i? Y en estos momentos vale 1. Por lo tanto, ese número 20 se va a almacenar en el array números en la posición 1. Termina de almacenar el número en esa posición y llega al final de las instrucciones del bucle for.
Entonces vuelve y realiza el aumento de la variable contadora i en 1, y ahí no vale 1, sino que vale 2, y va a realizar ese mismo proceso hasta que termine de almacenar los números en cada una de sus posiciones. Y esta sería la tercera forma de ingresar valores a un array. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo obtenemos y mostramos los valores que se encuentran dentro de un array? En C++ tenemos dos formas de realizarlo. Vamos a borrar este código y vamos a dejar la segunda forma que teníamos como asignar los valores a un array en cada posición específica, y vamos a mostrar, por ejemplo, o vamos a obtener el valor de esta posición, es decir, vamos a obtener el valor que se encuentra en la posición 3 del array números. Aquí estamos viendo muy claramente que es el número 9. Entonces, si nosotros queremos mostrar el valor que se encuentra almacenado en esta posición, lo podemos hacer por medio de un estatuto de salida code. Entonces colocamos code, colocamos el nombre del array, abrimos y cerramos corchetes, y dentro de los corchetes vamos a colocar la posición la cual queremos mostrar su valor. En este caso vamos a colocar la posición 3. Entonces, cuando nosotros ejecutemos el programa, nos va a mostrar por consola el número 9, porque el número 9 es el valor que se encuentra almacenado en el array números en la posición 3, porque así se lo estamos indicando por medio de esta instrucción. Entonces, si nosotros guardamos cambios y ejecutamos el programa, esperamos a que compile y ejecute, y vemos que efectivamente nos muestra el número 9, que es el valor que se encuentra almacenado en el array números en la posición 3. Si nosotros cambiamos el índice o la posición del array en esta instrucción y colocamos, por ejemplo, la posición 5, guardamos cambios, vamos a borrar acá, esperamos a que compile y ejecute, y vemos que efectivamente nos muestra el número 50, que es el valor que se encuentra almacenado en el array números en la posición 5. Y esta sería la forma de mostrar y también de acceder a los valores de un array individualmente. Ahora la segunda forma es mostrarlos todos a la vez. Entonces cortamos esta instrucción y vamos a colocar un bucle for, el cual su variable contadora i la inicializamos en 0, ya les expliqué por qué, y la condición va a ser que i sea menor que 6, ya también les expliqué esta parte. Se va a aumentar de 1 en 1, abrimos y cerramos llaves, y dentro de las instrucciones del bucle for vamos a pegar el estatuto de salida code que estábamos utilizando ahorita, y en vez de colocar un número específico vamos a colocar el valor de i en cada vuelta, de modo que en cada vuelta, por ejemplo, en la primera vuelta i vale 0, va a mostrar lo que se encuentra en el array números en la posición 0. Luego, cuando i aumente su valor, es decir, en la siguiente vuelta i vale 1, va a mostrar lo que se encuentra en el array números en la posición 1, y así hasta que i llegue hasta el número 5 y muestre todos los números que se encuentran dentro de ese array. Vamos a concatenar esta parte y vamos a colocarle una cadena de caracteres vacía pero con un espacio, para que los valores no salgan pegados, no salgan unidos, sino que tengan un poco de separación. Entonces, si nosotros guardamos cambios y ejecutamos el programa, esperamos a que compile y ejecute, vemos que efectivamente nos muestra todos los valores que se encuentran dentro del array números 15, 20, 8, 9, 26 y 50, que son estos mismos valores. Esta sería la forma de mostrar todos los valores que se encuentran dentro de un array utilizando un bucle for. Bueno muchachos, hemos llegado al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda,
por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso sigas apoyando este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o a los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.